Seguimos revisando noticias para contarles que el Banco Central informó que el IMASEC de junio cayó 12,4% durante el último mes. La cifra es menor a aquella que proyectaban los analistas del mercado. De este y otros temas vamos a conversar con el senador de Renovación Nacional y miembro además de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros y buenas tardes. Macarena, muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Senador, ¿cómo lee los números respecto a la caída del IMASEC y cómo ve también las medidas que pudieran estarse tomando? Si se está haciendo lo suficiente para intentar que la pandemia no tenga efectos económicos tan duros para los chilenos. Macarena, el resultado del IMASEC del mes de junio es, como bien ustedes lo han señalado, un poco mejor de lo que eran las expectativas. Se esperaba que cayera un 15%, decían algunos analistas, otros decían 16%, incluso habían algunos que aventuraban que cayera más todavía. Sin embargo, es de todas maneras una caída muy fuerte de la producción de bienes y servicios, y eso también se refleja en una caída muy importante en los niveles de empleo, en la cantidad de personas que sale a buscar trabajo, en lo que llamamos la fuerza de trabajo. Y no hay ninguna duda de que la repercusión económica y social que está teniendo la pandemia es tremendamente grande, tremendamente fuerte. Lo es en el mundo cuando uno revisa las cifras de Estados Unidos, las cifras de Alemania, las cifras de Europa en general, de España en particular, de muchos países latinoamericanos. Es evidente que la situación es de verdad una tragedia, es una situación que nos va a costar mucho recuperarnos. Sin embargo, sí, ¿y cuáles tendrían que ser las propuestas o las medidas del gobierno para incentivar una reactivación una vez pasada la emergencia? Ahora está dedicado el gobierno principalmente a la ayuda a quienes han perdido su trabajo, a quienes no tienen cómo solventarse estos meses, pero ¿cuáles podrían ser medidas reactivadoras para la economía para los próximos meses? Macarena, esta mañana en la sala del Senado tuvimos una sesión muy importante con varios dirigentes representativos de todo el país de la pequeña y mediana empresa. Y ellos nos hicieron una suerte de listado de materias que a ellos les preocupa. En primer lugar, decir que el gobierno ha anunciado un plan que yo le tengo mucha esperanza, mucha confianza, y es el plan de subsidio a la contratación de la mano de obra. El gobierno espera destinar del orden de unos 2.000 millones de dólares para subsidiar la contratación de mano de obra en un 50% del monto del salario mínimo, o sea, un subsidio de aproximadamente 160.000 pesos por cada trabajador. Esto es muy importante y ya debiera comenzar a ejecutarse. Le pedimos en la mañana al ministro de Hacienda urgencia en este subsidio. Es un programa de apoyo importantísimo para las pymes, porque quiero recordar que hay regiones como la Araucanía, región que yo represento en el Senado, pero también la región de Los Ríos, la región de Aysén, que ya comenzaron con medidas de desconfinamiento. Ya hay pequeños cafés que están comenzando a abrir, pequeños restaurantes, en fin, comienza poco a poco a reactivarse. Entonces, mayor razón para llegar con oportunidad con estos instrumentos. ¿Qué más nos piden los dirigentes de las pymes? Y a mi juicio con harta razón, que revisemos el FOGAPE. El FOGAPE debiera llegar aproximadamente a unos 500.000 pequeños y medianos empresarios. Ha llegado aproximadamente a unos 200.000. Nos faltan todavía muchos. ¿Dónde están las dificultades? En el DICOM comercial, en el DICOM laboral. Creo que debiéramos revisar también cómo facilitamos para que más pequeñas y medianas empresas tengan acceso al FOGAPE. Nos han pedido también un plan de que la Tesorería General de la República no haga remates, que dé facilidades para el pago de las deudas tributarias, que sea 100% la condonación de multas e intereses, de tal manera de facilitar a todas aquellas personas que desde octubre del año pasado han venido enfrentando problemas, dificultades, no han podido pagar sus impuestos oportunamente, están con multas, están con intereses. Bueno, que todo eso lo podamos facilitar al máximo para que puedan tener su situación tributaria al día.
Nos han pedido también, por ejemplo, que el plan de compras públicas favorezca más a las pymes. Está muy concentrado en grandes empresas, en grandes mercados, y las pymes están participando muy poco del programa de compras públicas. Entonces nos han pedido que revisemos eso. Nos han pedido que también se revise la ley de emprendimiento, que la conocíamos antiguamente como la ley de quiebra. Nos han pedido que revisemos también el pago a 30 días, nos han Muchos dicho frentes, mucho que no se está senador, cumpliendo. muchos frentes desde los cuales ustedes como legisladores y el Estado como comprador, y usted mismo decía, podría también ser parte de la reactivación para, sobre todo para esas pymes. Antes de terminar, porque me queda solo un minuto de entrevista y creo que es indispensable tocar el tema con usted. Usted es senador por la región de la Araucanía y los hechos de violencia durante los últimos días han sido gravísimos. Y usted dijo, la situación es insostenible. El Estado tiene la obligación de devolver la paz y tiene los instrumentos jurídicos y las atribuciones para hacerlo. ¿Es el Estado el que no ha garantizado la paz para los ciudadanos de la Araucanía? Sí, así lo pienso, Macarena, y desde hace muchos años siempre hay alguna disculpa, siempre hay alguna justificación y finalmente termina imponiéndose la violencia. Las imágenes de violencia en distintas comunas, hoy en la tarde, hoy en la mañana, hoy en la tarde, ¿para qué decir lo que fue el sábado en la noche con la quema de los municipios de Ercilla y de Trayén y el destrozo de las municipalidades de Curacautín y de Coyipulli? La verdad es que es, de verdad, uno piensa, los municipios están al servicio de las familias más necesitadas, de las familias que más requieren la atención del Estado, y se destruyen esos inmuebles, que es donde llega la gente más modesta, donde llega la gente más sencilla. Entonces, por Dios, esto es una locura, y hay que detenerla a tiempo. Y por último, ¿condena la participación de civiles en estos actos violentos? No solamente quienes estaban en las tomas, sino que quienes fueron a desalojar estas tomas, incluso con cánticos racistas. ¿Condena usted la participación de esos civiles? Macarena, por supuesto yo no estoy de acuerdo que los civiles participen en ningún tipo de toma, ni de retoma, ni ninguna de esas cosas. Pero lo que sucedió en Curacautín, para poner las cosas en su justa dimensión, es que desde el interior de la toma de la municipalidad, durante toda la semana pasada, salían jóvenes a apiedrar vehículos, a rayar inmuebles en todas las inmediaciones, establecimientos comerciales. Ese mismo día sábado, alrededor de las 5:30 de la tarde, comenzaron los enfrentamientos precisamente porque salían desde la municipalidad a destruir los vehículos que estaban al frente. Entonces, mucha de esa gente, ¿qué hizo? Defender sus bienes, defender la propiedad de sus bienes. Y uno tampoco los puede condenar. Ninguno de nosotros quiere enfrentamiento entre civiles. Por supuesto que usted no lo Para condena eso y desgraciadamente voy a tener que terminar aquí esta entrevista. Es un tema mucho más profundo, más complejo y desgraciadamente teníamos ya muy poquito tiempo que nos quedaba del noticiero. Usted dice, yo no los puedo condenar. Solo para terminar, ¿usted no puede condenar a civiles que fueron a enfrentarse a otros civiles? No lo apruebo, pero las cosas tienen un contexto y creo que ese contexto no está siendo suficientemente conocido por la opinión pública. Bueno, senador, vamos a intentar volver a conversar con usted justamente para profundizar en este contexto y a lo mejor con este tema que sin duda no se va a agotar en las próximas horas. Así es que va a ser muy interesante. Mucho, Macarena. Va a ser muy interesante poder conversar con usted más adelante también respecto a esto, pero no quería dejarlo pasar. Senador, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, muy buenas noches. Que esté muy bien.